Gracias a todos por este recibimiento. Gracias por la invitación que nos han hecho y que nos permite compartir un poco las experiencias en el campo de la investigación y sobre todo la intención de esta conferencia, como lo planteamos mi amiga y colega, la doctora Ángeles, es mostrarles el panorama que hemos estado desarrollando y trabajando en los estados del conocimiento, las generalidades, como lo dice el título, la situación que guarda la investigación educativa, los retos que enfrentan o que enfrentamos realmente todos en este terreno en México por las condiciones en las que nosotros hacemos investigación en cualquier estado en que nos encontremos y cómo hemos construido desde la red MIE esta metodología de investigación, cómo hemos construido desde la red MIE también un concepto de lo que es investigador educativo y quiénes y dónde están ubicados esos investigadores. Entonces, me voy a permitir compartir la presentación para dar inicio a esta breve conferencia. La pensamos en una primer parte, intervendré, en la siguiente parte intervendrá la doctora Ángeles y bueno, esperemos que ajustarnos a los tiempos que nos tienen programados. Déjenme compartir pantalla. Bien. Hemos titulado esta conferencia Investigación Educativa, Realidades, Tendencias y Retos, debido a que nos encontramos en la construcción de los estados del conocimiento que abarca la década del 2012-2021. Toda la gente que está trabajando del COMIE, toda la gente que pertenecemos al COMIE, a la red MIE y a la red de posgrados, estamos desde hace ya 2 años con un esfuerzo sostenido para poder dar cuenta a toda la República, para poder dar cuenta de lo que se investiga en educación, dónde están los agentes ubicados, quiénes son, cuántos son, sobre qué temas están trabajando. Ha sido un esfuerzo complicado por la situación de la pandemia. Creo que era un trabajo ya bastante arduo en la década pasada que participamos en esta construcción, pero en esta década se complicó muchísimo más porque no nos fue posible visitar las instituciones y hemos tenido que rescatar información desde los mismos portales de las instituciones, ya que algunas de ellas no estaban como dispuestas los agentes a dar esta información a través de algunos instrumentos que hemos aplicado. Por lo tanto, lo que nosotros observamos en la investigación es cómo se encuentra la investigación educativa, cuántos agentes hay ubicados en cada uno de los estados, y qué están produciendo, cuáles son las condiciones en las que hacen esta producción, por lo tanto, los retos que enfrentan cotidianamente y cuáles son los temas emergentes en esta producción. Para eso, nosotros hemos recorrido hace ya algunas décadas que se presentan estos estados del conocimiento y por lo tanto nosotros partimos de la investigación en México. En México podemos decir que es muy nueva la investigación educativa. Por lo menos en la documentación que nosotros tenemos como investigadores, en los referentes que tenemos como investigadores, encontramos 2 situaciones muy importantes. Primero, en la generación del Sistema Nacional de Investigadores. Este Sistema Nacional de Investigadores apenas se forma en 1984 con los esfuerzos de quien es uno de los pioneros de investigación educativa en México, que es Pablo Latapí, ¿no? Pablo Latapí, con esfuerzos muy serios, es quien logra conjuntar un grupo de investigadores y con ello se crea lo que conocemos ahora como el SNI. El SNI, que es un organismo que reconoce, que señala las normas y que para considerar quién es investigador educativo y quién no lo es. El SNI ha sufrido transformaciones, ustedes lo saben también por las noticias que se dan. Actualmente es donde está sufriendo más transformaciones este Sistema Nacional de Investigadores. Y en el campo de la educación, específicamente en el terreno de la educación, han sucedido cosas delicadas en cuestión de los presupuestos. El SNI lo que hace es lanzar convocatorias, como ustedes lo saben bien, lanzar convocatorias para que los investigadores podamos integrar currículums y proyectos de investigación y podamos ser reconocidos por el sistema. Ahora hubo un problema en esta situación de decir, bueno, los investigadores de educación
de instituciones privadas quedan fuera, no vamos a poder apoyarlos desde el SNI. Y en este jaloneo político que observamos, todavía no nos queda claro cómo va a trabajarse ya en el sistema. El sistema tiene unas normas muy rigurosas para poder ser aceptado como investigador y tiene varios niveles como candidato, nivel 1, nivel 2 y claro, por supuesto, los investigadores más consolidados que son nivel 3. Es muy importante el SNI para nosotros. ¿Y por qué es importante? Además de ser reconocido por el sistema. Es muy importante porque impulsa la investigación a través de las becas que otorga a los investigadores. ¿Por qué una beca para un investigador? Nos preguntaríamos, ¿no? ¿Por qué una beca si el investigador trabaja en sus organizaciones, en una institución pública o en una institución privada y recibe un salario? La realidad en México es que los salarios de los profesores investigadores no son salarios altos. No todos los investigadores son de tiempo completo. No todos los investigadores tienen plaza de profesor investigador. La mayoría, un alto porcentaje de investigadores son profesores de medio tiempo o profesores de contrato y lo hemos estado rescatando a través de las investigaciones, el estado del conocimiento que estamos construyendo y el estado del conocimiento que se construyó en la década pasada. Ante un panorama de este tipo de investigadores con esas condiciones, es necesario que tengan recursos suficientes para investigar. Y evidentemente, en este recorrido histórico que hacemos de la investigación, lo que ha impulsado la investigación educativa en México, pues ha sido esta política dirigida a educación superior con los perfiles y los proyectos de CONACYT, ¿no? Donde podemos elaborar un proyecto y meterlo a fondos mixtos, ¿no? A concurso de fondos mixtos, en las convocatorias que lanza CONACYT para que CONACYT inyecte recursos al proyecto. Esos proyectos de fondos mixtos son generalmente interinstitucionales y eso ayuda mucho para impulsar la educación, para proponer proyectos que sean muy, muy extensos, proyectos como en el caso de los estados del conocimiento, que generalmente entran por proyectos de fondos mixtos y, bueno, se puede trabajar con esos fondos. Y en las normales, específicamente en las normales, la investigación educativa es mucho más reciente. Recordemos que las normales están muy dirigidas a la docencia y que recientemente, a partir de ahora sí que de manera obligada se les exige la investigación sin tener también las condiciones, porque tampoco existen las condiciones idóneas para realizar la investigación. Los docentes de las normales se han estado incorporando, sobre todo ahora con el CONICEN, con este congreso dirigido a las normales y liderado desde la UPN de Ajusco. A mí me parece fundamental porque ha sido un impulso para la investigación en las normales. ¿Cuál es el propósito que se tiene al dar a conocer la investigación educativa? ¿Qué propósito ha perseguido esta investigación? Primero, que la investigación, ustedes lo decían, debe ayudar a innovar, debe ayudar a mejorar, debe ayudar a tomar también decisiones a los tomadores de decisiones. Los resultados de la investigación deben orientar la toma de decisiones. Pero hay algo muy importante que nosotros hemos focalizado y que nos interesa mucho: acercar los resultados a quienes directamente están en las aulas, porque pareciera desde hace algunas décadas que la investigación va por un lado solamente dirigida a los académicos y la realidad del aula va por el otro. Entonces lo que interesa es que hay una interacción muy directa. Muy directa, por eso ahora preguntábamos, ¿estarán ATPs, estarán docentes de básica, qué tipo de docentes que están frente a grupo y que realmente la producción de la investigación tiene que ser dirigida hacia ellos, Este resultado de investigación tiene que ser útil a quien está frente a los estudiantes de todos los niveles y tiene que ser útil también a quien está haciendo investigación, le tiene que dar ahora sí que elementos para que pueda continuar con la investigación. Tiene que permitir este conocimiento, reconocer que hay maneras de innovar siempre, que debemos de buscar
a través de los resultados qué es lo que no está funcionando y por qué no está funcionando, o qué es lo que está funcionando muy bien y por qué sí está funcionando muy bien, para que nos permita continuar con innovación y mejorar esta toma de decisiones que a veces pareciera también que los resultados de la investigación se quedan entre los investigadores en ese nivel y no llegan a los tomadores de decisiones. La investigación educativa entonces la comprendemos como estas acciones sistemáticas. Primero, todo aquel que investiga tiene que tener una sistematización en sus acciones. Es una acción sistemática y deliberada, es una acción intencional. ¿Y por qué la TAPI mencionaba en el 94 y así lo definía él, pero ha habido, si lo observan, ahora lo vamos a ver, se ha ido modificando el concepto, es la intención también de la investigación educativa, ir mejorando, ir avanzando en el concepto. Si bien la TAPI decía que es sistemática y deliberada y lo seguimos asumiendo, es una acción sistemática y deliberada. En el 2013, la década pasada, en los estados del conocimiento de la década pasada, nosotros ya observamos que además es intencionada. Aparte de que sea sistemática y deliberada, es intencionada y además se mueve en un contexto social e histórico. Eso es muy importante, asumir que se mueve en un contexto social e histórico, porque si no la vemos de esa manera, en este contexto social histórico siempre cambiante, si no la vemos de esa manera, entonces nosotros pensaríamos que la investigación educativa siempre es la misma, se hace de la misma manera y es rígida. Y siempre tendríamos que asumir entonces que es inamovible la manera en que pueda desarrollarse. Esto no es así. Esto no es así. La investigación educativa, la producción que se hace de ella no es estática, se mueve junto con la sociedad, con los intereses que surgen en la educación. Y está sujeta a varias cosas, algunas normas, por supuesto, para realizarla, normas que son de la institución. Las propias instituciones marcan sus normas, es decir, no en todas las organizaciones, no en todas las instituciones se investiga lo mismo ni de la misma forma. ¿Por qué sucede eso? Porque las instituciones tienen intereses particulares y problemas particulares que les interesa que se resuelvan. ¿Y cómo pueden resolverse? Pues a través de la investigación. Y también tiene interés en algunos paradigmas. Por ejemplo, recuerdo ahora UPN, San Luis Potosí. UPN San Luis Potosí dirige mucho sus investigaciones hacia el campo de la investigación-acción. ¿Por qué? Porque va a transformar, le interesa que la gente que estudia la maestría en UPN transforme su práctica en el nivel en el que se encuentra. Por lo tanto, vamos a encontrar en sus investigaciones muchas intervenciones, mucha investigación dirigida a la intervención, desde un paradigma sociocrítico dirigida a la intervención. Y eso le obliga al investigador a hacer ese tipo de investigación porque es lo que la institución solicita. Entonces, les estaba diciendo pues que en esta situación que nosotros observamos es que estamos sujetos a normas dentro de las instituciones que las mismas instituciones nos señalan. ¿Por qué? Porque la investigación debe servir primero a la institución donde se está desarrollando. Y por lo tanto, la institución nos marca los procesos y los procedimientos. No que nos diga el método y no que nos diga qué metodología, porque eso lo termina el investigador, pero sí el registro de los proyectos, la manera en que se registran los proyectos, los tiempos para registrar los proyectos, la validez, la aprobación o no aprobación de esos proyectos y por supuesto el campo de interés de las organizaciones. La investigación educativa también está sujeta a las políticas educativas. ¿Por qué? Por eso surgen los temas emergentes y por eso surge también hacia dónde se está moviendo la investigación. La política educativa dicta, por ejemplo, esta situación de los perfiles que mencionaba en la diapositiva anterior, ¿no? Cuando las escuelas normales entran a los proyectos de los perfiles, a la creación de los cuerpos académicos, entonces la investigación desde esta política dictada se empieza a tener mayor incidencia, empieza a producirse más. Y por supuesto la investigación educativa se mueve en un contexto específico
esos contextos no podemos dejarlos de lado. Esos contextos nos hablan de la complejidad. Todos estos elementos que veremos un poco más adelante nos hablan de comprender la complejidad de la investigación educativa, no verla de manera simplista y entender desde la perspectiva de la complejidad planteada por Morin, cómo es que el agente investigador se mueve y trata de producir en un contexto tan complejo. Estos elementos que están permeando, que están favoreciendo o que están limitando algunas veces dentro de las propias instituciones de investigación, determinan la producción del agente investigador. Cuando nosotros hablamos de las áreas del COMIE, y se las quisimos mostrar aquí, todas estas áreas del COMIE, que en este momento son 18, pero que no son fijas, y no son fijas porque se revisan cada vez que tenemos un congreso, se revisa dónde está la mayor producción, en qué área en el COMIE se está registrando la mayor producción. Es muy importante identificar las áreas del COMIE porque la producción que hacemos en las organizaciones debe estar localizada en alguna de estas áreas. Estas áreas son muy amplias, integran toda la producción. En los estados del conocimiento, lo que hacemos nosotros es identificar cuáles áreas en el campo de la educación del COMIE están siendo más trabajadas y cuáles áreas son emergentes, cuáles temáticas son emergentes que no están consideradas dentro de las áreas del COMIE. Y entonces se integran en alguna de las áreas o se transforman, se eliminan aquellas áreas que ya no son trabajadas por los investigadores y se integran nuevas áreas que son las más lo que es de mayor interés en ese momento histórico. Por ejemplo, en este recorrido que estamos haciendo, hemos identificado con mucha fuerza las tecnologías, las TIC, ¿no? Hay mucho interés en tecnología de la educación. ¿Y por qué mucho interés en tecnología de la educación? Pues evidentemente por la situación de la pandemia, la situación del COVID-19 es un tema que ustedes pueden buscar en internet y encontrarán ya la investigación muy posicionada de investigadores ya consolidados trabajando el tema del COVID-19 y su relación con la educación y su relación evidentemente con las TIC. Eso es algo que ahorita es un tema de los temas más emergentes, ¿no? Pero hay otros temas que nunca pierden vigencia y que están siendo trabajados de manera muy constante. Por ejemplo, las prácticas educativas en espacios escolares. ¿Por qué? Porque esas prácticas educativas en cualquiera de los niveles deben estar siendo revisadas e investigadas por los propios profesores. El profesor frente a grupo que no tiene un perfil de investigador, que no tiene una plaza de investigador, que está en educación básica y que en ese nivel no hay ese tipo de plazas. Sin embargo, hay profesores que les interesa hacer investigación. Yo recuerdo hace unos días en algún coloquio que estuve colaborando con colegas, estaba una de las investigadoras y decía, yo estoy ubicada en educación básica, soy supervisora de educación básica y me interesa hacer investigación, tiene bastante producción ya, dice, porque es la única manera en que yo puedo orientar a mis profesores. Entonces, ella trabaja sobre prácticas educativas en espacios escolares en el nivel de preescolar. Ella es supervisora en nivel de preescolar. Y como ella, hay muchos otros colegas que sin estar con un nombramiento de profesor investigador, están trabajando estas prácticas y los procesos de formación. Es otra de las áreas que son muy, muy fuertes, que tienen mucha producción. Evidentemente, esta área de investigación de la investigación educativa tiene mucha fuerza porque es la que para nosotros, es el área a la que pertenecemos la doctora Ángeles y una servidora. En esa área pertenecemos nosotros y pertenecemos porque cada década nos hacemos responsables de elaborar los estados del conocimiento. Nosotros ahí elaboramos los estados y de esos estados del conocimiento, además del libro que registra todos los estados del conocimiento de México, lo que hacemos también es sacar otras producciones, conferencias, libros de la producción, ponencias, coloquios, todo lo que podemos hacer para dar a conocer qué se ha producido, cómo se ha producido, quiénes lo han producido y que sea la base para todas las demás investigaciones.
La importancia de elaborar los estados del conocimiento es que cualquier investigador en formación o consolidado debe ir a recuperar esa información. Debe iniciar su investigación recuperando esa información en el área en que él esté trabajando o ella esté trabajando. ¿Por qué? Porque ahí se registra toda la producción. Es decir, ahí decimos, bueno, en esta área de currículum, ¿no? O en esta área, como les estoy mencionando, de prácticas educativas, hay 380 investigaciones y están localizadas en estos estados. Y si yo sé que hay en el estado de Michoacán 100 investigaciones que hablan de prácticas educativas y que se hicieron en la normal del estado de Michoacán, yo no necesito buscar en otro lado, yo me voy directamente al estado, directamente a Michoacán, directamente a la normal, busco esas investigaciones que están y además les decimos si son tesis, si son ponencias, ¿no? Si son libros, y entonces yo los busco y veo cuál es el avance de la investigación en prácticas educativas. Hasta dónde se quedó, ubico la frontera del conocimiento y a partir de ahí yo hago mi investigación. Es decir, yo no tengo que estar haciendo otra búsqueda. Ya la hizo por mí el equipo de investigación de la investigación educativa. Esto es importante recalcarlo porque nuestros estudiantes en posgrado difícilmente saben esa situación y hacen una búsqueda. A veces dicen, es que no encuentro nada del tema, doctora. ¿No encuentras nada del tema? No. A ver, vamos a aplicar. Y entonces les digo, a ver, vamos a empezar por los estados del conocimiento del COMIE. Vámonos a buscarlos. Y entonces los voy orientando y le digo, mira, aquí está todo lo que necesitas. No necesitas hacer otra búsqueda, porque si no partes de los estados del conocimiento, primero, vas a tener mucho más trabajo, un trabajo que ya hicieron otros y que no tiene sentido que hagas. Luego, no vas a encontrar la frontera del conocimiento y a lo mejor investigas cosas que ya han sido investigadas y que ya se dijeron y que ya se comprobaron. Entonces, lo primero que tiene que hacer cualquier investigador, pues es referirse a los estados del conocimiento. Es su primer referente, los estados del conocimiento, sobre la temática que más le interesa y que ahora saldrán en el 2022, 2023, terminando 2022, inicios del 23, se publicarán los estados del conocimiento de la década de 2012-2021, pero los anteriores ya están. Entonces, estas áreas, siempre que nosotros estamos desarrollando investigación, ubicamos nuestro objeto de estudio en alguna de estas áreas. Y como uno de los temas también emergentes, aparte de este COVID relacionado con las TIC, pues vamos a encontrar, después nos hablará de ello la doctora Ángeles, vamos a encontrar en ese proceso un tema emergente que es la visibilidad del investigador a través de las web, de las páginas web. Pero eso lo verán con la doctora. Estos estados del conocimiento que estamos ahora elaborando ya se han elaborado anterior a este 3. Y la intención de estos estados del conocimiento, yo como les comentaba, es dar a conocer los avances, las tendencias y la incidencia de la producción del conocimiento que hay en investigación educativa. La convocatoria es para todos los estados, pero lamentablemente no tenemos todos los estados de la República. No tenemos todos los estados de la República en este momento. En estos estados del conocimiento que ustedes pueden ver por décadas, del 82 al 91, el primer estado del conocimiento que fue muy impulsado por Pablo Latapí, del 92 al 2001, del 2002 al 2011 y el que está en proceso, que es del 2012 al 2021, estamos en proceso elaborándolos, nos ha permitido tener un panorama general de cómo se encuentra México en relación a la investigación educativa. Y les digo que es lamentable que no participen todos los estados porque la convocatoria es abierta, pero a veces no encontramos un grupo consolidado que pueda apoyar en su elaboración y a veces no tenemos elementos en la red MIE, por lo tanto la invitación a nosotros nos agrada mucho que ustedes nos hayan invitado porque la invitación de nosotros hacia ustedes es que se incorporen a la red MIE para que puedan
para que puedan colaborar en los proyectos que la red implementa y que en la siguiente década pudieran aparecer en los estados del conocimiento. En este momento, los estados que participan en la construcción del conocimiento década 2012-2021 son 15, pero si se dan cuenta, bueno, pues quisiéramos que estuvieran todos los estados ahí. Dentro de estos estados son compañeros que pertenecen a la red MIE, que pertenecen a la red de posgrados en educación y que pertenecen al COMIE. Y por supuesto, algunos al Sistema Nacional de Investigadores. ¿Qué nos arrojan hasta este momento los resultados preliminares de estos estados? Lo primero que nos arrojan es que sigue muy concentrada la investigación en la Ciudad de México y en Jalisco. Que los estados que somos, donde no nace la investigación educativa, porque la investigación educativa evidentemente nace muy concentrada en la UNAM, ¿no? En el Politécnico, en el CIMBESTAP, donde no nace la investigación educativa, que son el resto de estados de la República, todavía tenemos problemas primero para identificar a los investigadores, para dar cuenta de toda su producción, para formar investigadores que estén más consolidados y que sepan seleccionar muy bien dónde publican. Es algo que a nosotros ahora nos llamó la atención en San Luis Potosí, que sean muy selectivos en dónde publican y para que tengan visibilidad y reconocimiento. Y entonces nos estamos dando cuenta que sigue concentrada esta investigación en la UNAM, en la UAM, en el Instituto Politécnico, en el CIMPESTAP, en la UPN y, por supuesto, en la Universidad de Guadalajara, que son pioneras en el terreno de la investigación educativa. Pero también nos hemos dado cuenta que a partir de que, lo comentaba yo hace un momento, de que se lleva el Congreso del COMI a los estados, eso impulsa mucho a los investigadores. Eso es como una puerta que se abre para darse cuenta de que son investigadores, aunque no pertenezcan al COMIE, son investigadores y que pueden hacer visible su producción. Hay un despunte muy importante en San Luis Potosí, hay un despunte muy importante en Tamaulipas, hay un despunte muy importante en Zacatecas. Yo creo que eso es algo que se debe reconocer y, por supuesto, en el Estado de México, ¿no? Hay despuntes importantes. Pero también es importante que destacar el trabajo que se hace en las redes. Las redes han sido la parte fuerte que nos ha ayudado a los investigadores a continuar un proceso de consolidación, a continuar aprendiendo en el terreno de la investigación y a hacernos mucho más visibles en la investigación. Hay normas y reglas para los investigadores educativos, decía yo, desde las propias instituciones, pero también hay una conceptualización que se ha ido construyendo. En el 94 la TAPI decía que un investigador educativo primero tuvo problemas para esos primeros estados del conocimiento porque había una información que estaba fragmentada y que era poco actualizada en todos los estados que él revisó. Además, había muchas instituciones que realizaban investigación educativa y decía él, son diversas. El problema es que no facilitan la información. Ese problema lo seguimos arrastrando hasta este 2021. En el 2003 ya se veía y se construía un concepto de investigadores por áreas y se empezó a identificar que en el área de humanidades y ciencias de la conducta había 133 investigadores registrados en ese momento. De acuerdo al Sistema Nacional de Investigadores, había 17 candidatos. Eso nos daba un número muy reducido de investigadores en el país. Pero además, evidentemente, en estos investigadores que eran reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores, estaban reconocidos ahí y también estaban reconocidos en el COMIE. Entonces, esa era una fuente del 2003. Para el 2013, la construcción conceptual va avanzando, se transforma, y entonces asumimos en esa década que había investigadores que podrían no pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, pero que eso
no les restaban mérito, que seguían siendo investigadores. ¿Y por qué no pertenecían al sistema? Tal vez porque cuando se lanza la convocatoria del sistema es una convocatoria bastante estricta, tal vez porque al investigador no le interesa pertenecer al sistema, tal vez porque su institución es una institución privada que no tiene las condiciones para que el investigador reúna los requisitos para pertenecer al sistema. Y entonces lo que se hace es una conceptualización que sea más amplia, que pueda abarcar más, que sea más incluyente. Y entonces se dice que el investigador educativo en el 2013 lo conceptualizamos como una persona que realiza actividades metódicas de indagación. Todo aquel agente que realice actividades metódicas de indagación que estén orientadas a generar conocimiento es investigador, aunque no pertenezca al Sistema Nacional de Investigadores. ¿Qué otro requisito debería de tener? Que cuente con obra publicada. ¿Y a qué nos referimos con obra publicada? Que tenga artículos en revistas indexadas, primera situación, revistas que tengan registro. Y para que tengan registro es lo que les decía hace un momento, que nosotros hay que impulsarlo mucho porque a veces nuestros investigadores publican en revistas sin registro. Y además de eso, revistas que no están indexadas. ¿Por qué? Pues porque no tienen el conocimiento de la importancia que tiene el tener una revista con registro, pero además indexada. Otra característica es que es reconocido por sus pares. ¿A través de qué o cómo un investigador es reconocido por sus pares? A través de las redes de investigación, a través del COMIE, por supuesto, pertenecer al COMIE, y sin duda alguna pertenecer al SNI. Ahí hay un reconocimiento como investigador. Es reconocido por un programa institucional, es decir, en las instituciones donde están, hay un proyecto, un programa que se dirige al campo de la investigación y que aglutina a los investigadores de esa institución educativa o de esa organización y que se le da probablemente un nombramiento o que participa también en proyectos de investigación. Como se dan cuenta, este concepto que nosotros elaboramos para los estados del conocimiento 2013 es mucho más incluyente que el anterior. Entonces, este agente investigador, lo que pretendemos en esta década es mirarlo a través de la complejidad, es decir, ampliar todavía muchísimo más este campo, esta mirada, con nosotros, la mirada que tenemos para observar al agente investigador, y entonces queremos profundizar en la cultura investigativa, es decir, toda organización que tiene investigadores educativos tiene una cultura investigativa. ¿Cuál es esa cultura? ¿Cómo se construyó? ¿Y cómo está influyendo en la producción de la gente? ¿Cómo lo limita o cómo lo favorece? Por lo tanto, nosotros vemos el investigador desde la complejidad. En esta década, este esquema que yo les presento es ver el agente al centro, el agente investigador, el agente al centro desde una complejidad desde donde la gente se mueve y que la gente en cierto momento puede estar al centro, pero puede después pasar a la periferia. ¿Por qué decimos esto? Morín dice que el contexto complejo, para entenderlo, se tiene que mirar de manera holística desde el pensamiento complejo. Hay un sistema que se mueve, el agente pertenece a un sistema. Es a la vez centro, pero es a la vez periferia. Algunas veces actúa en la periferia, a veces actúa al centro, es decir, él es modificado por el sistema, pero también transforma el sistema. ¿Y a qué nos referimos en el sistema? Primero, la cultura, por supuesto, la cultura académica, las redes a las que pertenece, el rol laboral que tiene, la formación que ha recibido, pero también la práctica que ha tenido en la investigación, las políticas públicas que están permeando cómo se hace la investigación y el contexto con el que se mueve, traspasado por todos estos elementos que ustedes pueden ver en pantalla. Se mueve el agente investigador, es decir, no se mueve en la nada y no se mueve de manera autónoma y no se mueve en hacer lo que él quiere o cómo lo quiere hacer, sino que todos estos elementos lo permean, a la vez que el propio agente influye en las redes. Es decir, cuando uno pertenece a una red, es influido por la red, por supuesto, pero uno a la vez aporta a esa red, aporta la cultura académica de la organización, transforma la cultura de la organización,
ese agente es un agente investigador. Y por lo tanto nos dimos a la tarea de rescatar su producción. Déjenme decirles que en estos estados de conocimiento, estados como Zacatecas, que en la década del 2013 no apareció, ahora aparece con un registro de 40 agentes. 40 agentes que son los que estuvieron dispuestos a proporcionar sus datos, ¿no? Que el estado de Durango, que es también el que se incorpora, aparece con 56 agentes investigadores, que en la década pasada del 2013 no apareció, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque estamos hablando de que sí están los investigadores, pero tampoco tienen esta cultura de proporcionar sus datos de lo que investigan. Nosotros mandamos como 200 solicitudes, de las cuales solo pudimos rescatar en San Luis Potosí 33 y luego 50 y algo, más de 50 entrando a las plataformas, 56 entrando a las plataformas. Entonces, aquí lo tengo en pantalla, algunos de los datos que nosotros hemos recuperado hasta este momento de los agentes. El Estado de México, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Guanajuato, Puebla. Faltan otros estados ahí de los que les mencionaba, pero esto es lo que hemos recuperado hasta ahora. Y si se dan cuenta, el Estado de México, por supuesto, tiene mayores agentes registrados, sin embargo, no son todos. No son todos porque no todos proporcionaron la información cuando se les hizo la invitación. La importancia de pertenecer a la red y de proporcionar información es fundamental. Y ahora dejaré el micrófono porque creo que ya dije lo que me correspondía. Creo que ya comenté al respecto. Dejaré el micrófono a mi compañera. Adelante, doctora. Gracias, doctora Ana. Bueno, te voy a pedir, por favor, el apoyo de las diapositivas. Pues, buenos días a todos. Y definitivamente es muy importante entender esta cuestión de los estados del conocimiento. No es fácil, de repente dice uno, bueno, ¿qué es esto de los estados del conocimiento? Pero poco a poco se va uno adentrando en la investigación, conociendo bibliografía y llega uno a estos libros hermosos donde viene toda la producción educativa y en este caso dice uno, aquí está lo primero que yo como estudiante o como maestro al hacer una investigación debo de revisar, que como bien lo dijo la doctora Ana María, son los estados del conocimiento. Les quiero comentar que de repente no es fácil entender todo esto. Nosotros iniciamos ya hace muchos años, iniciamos en el 2009 en la red MIE y fue un impacto de repente porque llegamos y rápido a trabajar y a conocer y a empezar a desarrollar investigación. Eso fue muy bueno para nosotros y la prueba es que después de tantos años estamos aquí participando ahora en estos próximos estados de conocimiento. Y estos estados de conocimiento tienen que ver con algo muy importante, como ya lo ha comentado la doctora, el agente investigador. Pero nosotros vamos a ver ahora cómo se expresa, cuál es su visibilidad y qué roles en el contexto actual está jugando. Porque el agente investigador, desde la investigación de la investigación educativa en el área 3, lo vamos a observar de muchas formas que son importantes, como son su identidad, la siguiente por favor, como son su identidad. Pero aparte de la identidad, los antecedentes conceptuales de qué entendemos por agente investigador, de quién es el investigador educativo, la construcción de su identidad, la importancia, por qué sabemos que somos investigadores o por qué creemos que somos investigadores. ¿Quién nos apoya en eso? Así como la profesionalización. Bueno, esta es una parte de estructura de la que queremos hablar, puesto que cuando nos enviaron de ustedes de allá, de Michoacán, los temas de los que querían que habláramos, nosotros dijimos, bueno, no, que no sea uno, vamos a darles un poco de todo para que abarquemos una buena dosis de esto sobre la investigación. Y el agente investigador es el que se mueve en muchos contextos, pero el contexto social es sumamente importante. Desde ahí es donde lo estamos viendo en este momento.
El agente investigador y sus antecedentes conceptuales tiene que ver, la siguiente por favor, tiene que ver con lo que Colina y Osorio en el estado del conocimiento hablaban sobre el campo. Ellos acogieron la teoría de Bourdieu sobre el campo y el agente del campo. ¿Esto qué es? Recuperaron el concepto de campo, quien afirma Bourdieu. Un campo se encuentra determinado por la existencia de un capital común, un sistema estructurado de posiciones sociales y una red de relaciones. Los agentes son sujetos que conforman el campo. Colina y Osorio entonces decían precisamente que la gente pertenecía a determinado grupo. En este caso, un agente era considerado cuando ingresaba a organismos como el SNI. Entonces, pues bueno, ellos en ese momento decían, tiene que ver con quienes interactúa en ese campo, cuáles son sus principales intereses y que comparte con los otros el agente investigador. Pero por su parte, Sañudo, en los estados del conocimiento 2002-2012, ella muy diferente tiene que revisar también el estado del arte y al revisar a Colina y Osorio en relación a lo que ellos determinan como agente investigador, dice, el agente investigador aparte es el que produce conocimiento y conocimiento educativo y al mismo tiempo que lo produce, va a incidir en la mejora de la educación, va a mejorarla. Pero algo muy importante, aparte de la mejora de la educación y que va a incidir en ella, es cómo va formando su propia identidad como investigador. ¿Por qué? Porque eso es lo importante. El investigador, como bien lo dijo la doctora Ana María, se mueve en muchos espacios. En las cuestiones políticas, en lo social, en lo académico, se mueven muchos espacios, se mueven las redes con los colegas. Entonces, ¿qué sucede con esta identidad? Hay un capital cultural muy importante también y al tener todo esto, un investigador se modifica a sí mismo, se modifica por los otros y esa es una cuestión de ida y vuelta. No es nada más me modifican los otros, sino él también modifica su propia cultura. Produce conocimiento educativo, es generar conocimiento, es hacer investigación. ¿Para qué? Para por medio de quizás esta investigación-acción de la que hablaba Ana María en la UPN, transforma y mejora sus prácticas, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver esta cuestión de la identidad. Fíjense que algo muy importante aquí es Dromundo. A pesar de que Colina y Osorio, así como Sañudo, hablan de ciertas características del agente investigador, Dromundo a mí en lo particular me gusta mucho, porque él dice, hay que tener dos aspectos importantes para ser investigador. Uno es querer ser investigador. Sí, eso es muy importante. Querer ser investigador quiere decir identificarse y pretender que uno no nada más hace una investigación superficial, sino de verdad involucrarse en actividades de investigación. Sabemos que los docentes tenemos más posibilidades de ejercer actividades en la docencia, pero poca en la investigación. En la investigación todavía hay que buscar tiempos para hacer investigación. Entonces Dromundo dice, hay que querer ser investigador y por otra parte, poder ser investigador. ¿Qué quiere decir esto? Tener las técnicas, las habilidades, las formas de pensamiento, la creatividad, ser reflexivos ante el mundo. Entonces, estas dos situaciones hacen, de acuerdo a Dromundo, que queramos ser investigadores, pero que también podamos ser investigadores. Y esto de poder quiere decir estar día a día preguntándonos, pero también aprendiendo con los otros. La siguiente, por favor. ¿Quién es y cómo se construye el investigador educativo? Esta pregunta surge en los estados del conocimiento pasados por Lía Sañudo. Dice, bueno,
quién es, cómo se construye, qué es lo que lo hace. Y bueno, aquí lo que vemos, algo interesante, dice. La identidad implica un cúmulo de procesos. Y sí, efectivamente, estamos hablando de las personas, cómo nos construimos como investigadores. Y para esto hay que revisar algunas partes. La identificación es algo muy importante. ¿Cómo nos identificamos con los otros? ¿Por qué nos identificamos con los otros antes de la identidad? La identificación es un proceso visto desde el psicoanálisis. Y la identificación quiere decir un proceso psicológico mediante el cual un sujeto asimila un aspecto, una propiedad, un atributo de otro y se transforma total o parcialmente sobre el modelo de este. La personalidad se construye y se diferencia de manera mediante una serie de identificaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que la identificación es muy importante. Si una persona quiere ser un investigador, se va a construir estando con los otros, trabajando con los otros, identificándose, qué es lo que le gusta. Por eso uno no aprende en el camino solo a ser investigador, aprende con los investigadores expertos y también como con los investigadores nobles, porque como bien dijo Ana María, podemos tener compañeros, colegas del SNI, pero hay muchos investigadores que no están en el SNI, que no están en el COMI y que han hecho investigaciones y son investigadores excelentes. Entonces, la identificación de acuerdo a esta parte psicoanalítica tiene que ver con identificarse en ese sentido y transformarse. Pero hay un autor que quizá ustedes ya conocen, Erik Erikson. Él habla de que también se tiene una identidad psicosocial. La identidad psicosocial es lo que se va construyendo en los ciclos de la vida. Es dinámica. La identidad va cambiando conforme vamos creciendo, vamos viviendo, vamos teniendo, ahora sí, un desarrollo social, una forma de relacionarnos con los otros. Y bueno, estas etapas del ciclo vital son muy importantes. La identidad psicosocial, dice Erikson, tiene que ver con algo que también no necesariamente requiere el reconocimiento de los otros, sino uno mismo reconocerse con valía, con autoestima, que uno tiene potencial en sí mismo que otros van a reconocer. En ese sentido, Erikson es una persona en el lado de la psicología humanista muy interesante, porque dice que es un proceso basado en en la capacidad cognitiva y emocional, que los otros nos identifiquen y nosotros identificarnos con nosotros. Y habla de un proceso de ida y vuelta. Nosotros necesitamos uno necesita de los otros para transformarlos y transformar a la cultura. Entonces, en ese sentido, la identidad psicosocial ericksoniana me parece muy interesante. Por su lado, Turing dice, no es necesario que los otros me reconozcan para yo valer como investigador, sino yo valgo como investigador, tengo habilidades, tengo conocimientos, hay un sentimiento de identidad que reconoce la misma persona y no necesariamente necesita del otro para ser reconocido como investigador. Y bueno, la identidad profesional, esta identidad profesional tiene que ver mucho con un término muy de Bourdieu, con el hábitus y con el capital social, las relaciones, el capital cultural, las relaciones que tiene el individuo, el agente investigador, para poder estar en espacios profesionales con otras personas, para tener la capacidad de transmitir los conocimientos que tiene y escuchar al otro. Entonces, bueno, aquí en el caso de los investigadores, con esta parte conceptual cubrimos la cuestión de la identidad, quién es y cómo se construye. El investigador no se construye en solitario. Esa investigación de hace unos años que se construían en solitario, ahora ya no. Ahora hay que hacer grupos, hay que hacer redes, hay que trabajar en colectividad y ahora con esta facilidad que tenemos
de la tecnología, pues tenemos acceso a algo que no nos esperábamos, que es trabajar de una manera quizá más fácil, desgraciadamente, por la pandemia, pero que también nos hace falta a todos el compartir los conocimientos. La siguiente, por favor, Ana. La siguiente, por favor, Ana. Ay. Bueno, la identidad del investigador educativo, entonces, es como ya lo mencionamos las dos, reconocerse a sí mismo. Fíjense que nosotros hicimos unas entrevistas muy interesantes a nuestros colegas de San Luis Potosí, preguntando precisamente eso, cómo se reconocían a sí mismos como investigadores. Y unos decían, bueno, porque he aprendido, porque me interesa la investigación, porque me he juntado con personas que tienen una trayectoria muy importante, pero hay personas que nos decían, porque me gusta, porque sé que al aprender, al hacer investigación, mejoro y transformo. Y algo muy importante, se transforma uno mismo conforme va haciendo investigaciones. No es nada más hacer una investigación. Creo que cuando uno es estudiante y está haciendo sus proyectos de tesis, no es nada más cumplir con la tesis, no es nada más cumplir con un trabajo de investigación, sino es esa parte que nos va transformando a reconocernos como investigadores y que ya le agarramos cierto sabor a hacer la tesis, la investigación, no nada más por cumplir con un requisito de grado. Reconocernos a sí mismos es muy importante. Otro aspecto muy importante también es ser identificado por una red de investigadores. Una red de investigadores es lo que nosotros buscamos en la red MIE, que la gente ingrese a la red o a cualquier red, no precisamente a la red MIE, a cualquier red, para que tenga esa posibilidad de poder compartir muchas vivencias, muchas cuestiones de investigación y personales a veces con otros colegas. Pero un aspecto muy importante que ya lo mencionó Ana María fue contar con un nombramiento de la institución. No basta querer ser investigador y poder ser investigador. También no hay que olvidar que las políticas educativas son importantes y en este caso contar con un nombramiento de una institución. Nosotros acá tenemos, como bien lo dijo, investigador, profesor investigador, y hay personas que han hecho investigación, pero su búsqueda es tener un nombramiento. ¿Por qué? Porque así son los requisitos y porque es necesario. Dice Elías Añudo y Ponce, son investigadores los que producen investigación y con ello conocimiento de manera consistente. Esto es importante porque a veces creemos que ya escribimos un artículo y con eso tenemos. No. Para ser investigador hay que estar escribiendo, leyendo, escribiendo una y otra vez, ¿sí? No en la primera escritura. Yo recuerdo, fíjense, yo recuerdo mucho a mis maestros cuando yo estaba haciendo trabajos de grado y me decían, Ángeles, es que no nada más vas a venir, me vas a presentar tu trabajo y ya está listo. No, yo lo voy a revisar y quizá tú me entregas ocho cuartillas, de las cuales a lo mejor 2 únicamente son las que te van a servir para esto y a volver a escribir. Entonces, cuando uno hace investigación, también es importante rescatar esta parte de frustración junto con gusto. ¿Sí me explico? Te da frustración que dices, tanto que leí, tanto que escribí, pero también te da gusto porque vas a mejorar tu investigación. Entonces, producir investigación, conocimiento es eso, es ser flexible, ser tolerante también para poder realizar la investigación, porque hay políticas educativas. Cada institución tiene su propia política y por ahí se deriva la forma en que los investigadores hacen investigación. Como bien lo dijo Ana María hace un momento, ejemplo la UPN, ellos tienen proyectos de intervención mediante la investigación-acción, esos son sus políticas y por ahí se dirigen sus estudiantes.
pero también es importante pertenecer a organismos como el SNI y también estar en los programas de desarrollo profesional. Ahora en las normales, los cuerpos académicos en consolidación, consolidados, la búsqueda de pertenecer a cuerpos académicos abre un panorama interesante y muy necesario para que la investigación educativa en las instituciones, en las normales, salga adelante. Muy bien, la siguiente, por favor, Ana. Bueno, quisimos tocar un poco esta parte de la identidad digital y la formación de investigadores en la cibercultura. Ya lo dijo ella hace un momento, son temas emergentes. Fíjense que fue muy interesante y les quiero comentar, en el pasado COMIE, ahora en noviembre, hubo estudiantes de posgrado, maestros en servicio ya, estudiantes de posgrado, y ellos hablaban sobre las dificultades que enfrentaron con la tecnología respecto a las investigaciones que estaban planeadas, que iban a ir a hacer la investigación al campo y se dieron cuenta de que no lo pudieron lograr. Entonces sus planes cambiaron. En este momento, la sociedad, estamos inmersos entre la ciencia y la tecnología. Estamos moviéndonos en este ambiente en donde hay que empezar a tener algo que se llama identidad digital. ¿Y qué es la identidad? Bueno, aquí lo decimos, es una construcción compleja, personal y social que consiste en parte en quién creemos ser, cómo queremos que los demás nos perciban y cómo nos perciben. Esto tiene que ver cuando nosotros ingresamos a las redes digitales, tiene que ver con esta alfabetización en la información. Nosotros necesitamos aprender a usarla, a saber en qué nos vamos a meter ahora sí que en la web y qué habilidades vamos a requerir. Fíjense que es interesante porque ahorita muchos estudiantes y nosotros mismos en la red iniciamos con, bueno, vamos a ver lo de la plataforma, cómo es, cómo se hace, cómo hay conexiones, te mando la liga, tú me la mandas, etcétera. No fue fácil para ninguno de nosotros porque no estábamos familiarizados y aún así todavía seguimos con dificultades. Por eso es que la persona tiene que ser muy capaz de reconocer cuándo necesita y qué habilidades tiene para manejar estas cuestiones de la cibercultura. Se requieren habilidades tecnológicas, claro que sí, comunicativas y sociales, un análisis crítico, pero podemos tener blogs, podemos tener portales, podemos tener páginas, etcétera. Como investigadores es muy importante. ¿Por qué? Porque la identidad digital ahora se va a representar de manera virtual. Miren, nosotros hace poco tuvimos una discusión porque próximamente va a salir un libro en el que participamos y desde el momento en que estábamos platicando acerca del libro, decíamos, ¿va a ser impreso o va a ser digital? Entonces ya cambió. Nosotros dijimos, necesitamos ingresar al mundo, ahora sí, al mundo de la cibercultura. Y empezamos algo que no habíamos hecho. Entonces, esta identidad digital también tiene que ver, como dice aquí, una representación virtual que permite interactuar en el espacio. Implica una toma de conciencia de una identidad en línea. Nos vamos modificando constantemente. La siguiente, por favor. Bueno, como les decía, la divulgación tiene que ver con esta divulgación tradicional y divulgación en redes. Bueno, estamos hablando de la formación de investigadores. Tradicionalmente, como les decía, se hablaba de libros, de revistas, de artículos, de algo impreso, de conferencias, etcétera. Ahora los artículos, los proyectos de investigación, las tesis, se le llama ahora literatura gris. ¿Por qué? Porque ahora la internet, la web es la clave, es lo que nos mueve, ¿sí? Y definitivamente se activa y es que pareciera que la pandemia
no pareciera, la pandemia es algo muy grave, pero también nos ha abierto nuevas oportunidades para divulgar el conocimiento, ¿sí? En este caso, el Internet se activa la generación, difusión y divulgación de la información, nos permite el almacenamiento, la recuperación, la transferencia y aplicación de grandes volúmenes de información. Nosotros simplemente para revisar estados del arte, quizá ya en esta década no tuvimos mucho la necesidad de irnos tanto a las bibliotecas y a los libros, sino por medio del Internet ya todo está a la mano. Eso es importante. Cambia el paradigma de la comunicación. Antes era emisor-receptor y ahora no. Ahora hay una interacción, hay colectividad, hay una cuestión de ida y vuelta. Ya no hay nada más ser emisor y estar frente a algo pasivamente. Y bueno, se pone a disposición de la comunidad científica la producción intelectual, aumenta el uso de contenidos de productos y los medios se traducen en redes sociales, académicas y científicas. Como ven, entonces, ahora sí que la cuestión de la tecnología nos está llevando de la mano. No podemos desligarnos, la siguiente, por favor, Ana, no podemos desligarnos a la tecnología porque simplemente gracias a ella estamos aquí. Bueno, la visibilidad académica y científica del investigador educativo en redes tiene que ver mucho ahora con esto de redes verticales o especializadas. Nosotros en la web tenemos un registro, los investigadores educativos, nos registramos un ORCID, que es un número que nos permite tener apoyo de tipo legal en la web. Entonces, un investigador, de repente, si quiere estar en algún congreso, ya le van a pedir su número de ORCID. Y esto es muy importante. Y son aspectos que de repente uno no conocía. Y es bueno para uno como investigador, como lo dijo Ana María hace un momento, la doctora Ana María, saber tener un registro ORCID en la web, saber en qué revistas vamos a publicar, revistas indexadas. Hay muchas instituciones que tienen revistas, pero sin registro. Entonces, ese tipo de situaciones son importantes. Bueno, las redes horizontales, generalmente dedicadas a públicos heterogéneos con intenciones de socialización, el Facebook, el Twitter. Fíjense que los estudiantes decían que gracias al Facebook pudieron hacer sus investigaciones, sus entrevistas. O sea, vamos a sacarle lo bueno a la tecnología como hasta ahora y vamos a proponer esta parte de tener posibilidades de tener acceso a todo lo que tenga que ver con la tecnología. Y creo que un aspecto muy importante es no dejar de pensar que qué bueno que tenemos las TIC, qué bueno que tenemos las páginas web, el Facebook, el WhatsApp, pero algo muy importante, creo, y creemos todos en la red, es el factor humano, la presencia, la compañía, el estar con el otro, el mirarnos de frente, que ojalá y muy pronto, como lo estamos deseando en la red y todos lo estamos deseando, ojalá y muy pronto podamos estar de manera presencial en los eventos. Creo que eso es lo mejor, el sentir al otro, el abrazo y la emoción y la compañía, la tutoría, el acompañamiento son muy importantes. Creo que en ese sentido, nosotros lo que pretendemos con esto es abrir un poquito el panorama acerca de lo que es la investigación educativa. Pues muchas gracias. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo.